Hola, soy Emilio Graterol y el día de hoy te voy a hablar acerca de qué es la programación orientada a objetos. Te hablaré sobre varios términos y definiciones que son importantes que conozcas si eres programador o desarrollador de software. Antes que nada, quiero invitarte a que te suscribas a este canal dándole clic al botón suscribir y activando las notificaciones. Y por supuesto, te doy la bienvenida como siempre a este canal. Ya con esto dicho, lo primero como siempre hago es darte una definición muy básica y exacta de lo que es la programación orientada a objetos. Muy bien, puedo decirte que la programación orientada a objetos es un paradigma o estilo de programación que nos permite desarrollar aplicaciones. Este estilo, como su nombre bien lo indica, se basa en lo que son los objetos y las clases, que vendrían siendo como una especie de planos basados en código, mediante el cual podemos representar nuestras aplicaciones, por decirlo de esta forma. El objetivo principal de este estilo de programación es poder diseñar piezas de software o funcionalidades en una aplicación de una forma más simple. Básicamente, ese es el objetivo, que sean piezas reutilizables y por supuesto que nos ayuden a reducir la mayor cantidad de errores en el código que estemos utilizando. Ahora quiero hablarte acerca de los elementos que componen un programa orientado a objetos. Estos elementos los vas a ver en cualquier desarrollo que tenga este estilo de programación. Y un programa orientado a objetos está compuesto de 4 elementos. El primero son las clases, el segundo son los objetos, el tercero son los métodos y el cuarto son los atributos. Estos son los componentes principales, es la arquitectura de lo que es este paradigma. Obviamente voy a darte la definición de cada uno de ellos. Muy bien, el primer término del cual te voy a hablar es acerca de qué es una clase. Digámoslo así, que una clase podemos definirla como una especie de plantilla con la cual podemos representar algo en un programa. Este algo que te coloco entre comillas, al que me refiero pueden ser muchas cosas. Sin embargo, una clase establece de forma muy genérica el comportamiento de un objeto. También debes entender que las clases son tipos de datos que son definidos por nosotros, con el cual podemos decirlo así, podemos modelar los objetos, los atributos y los métodos dentro de un programa orientado a objetos. Para darte un ejemplo más claro de lo que es una clase, voy a usar el ejemplo del automóvil. Puedo decirte que un automóvil es una clase porque es algo, cumple con la primera condición, y también podemos decir que un automóvil define de una forma muy genérica el comportamiento de un objeto, cumple con la segunda condición. Entonces, un automóvil es una clase porque es una especie de plantilla, un plano del cual ya te he estado hablando, y por supuesto, con este molde podemos hacer que surjan los diferentes objetos que podemos tener dentro de un programa. Muy bien, quiero hablarte acerca de qué es un objeto. Este es otro de los conceptos que es importante que entiendas si estás estudiando este estilo de programación. Y simplemente un objeto es lo que se define como una instancia de una clase. Puedo decirte que también un objeto es una copia idéntica de una clase. Y una de las cosas que nos permite hacer un objeto es representar algo que sea necesario dentro de un sistema orientado a objetos. Este algo puede ser una persona, puede ser un lugar, un objeto, valga la redundancia, o cualquier elemento que se deba manejar dentro de una aplicación con este paradigma. Para darte más claridad acerca de qué es un objeto, voy a utilizar el ejemplo del automóvil. Ten en cuenta que el automóvil es lo que definimos como la clase y los objetos podrían ser que podríamos realmente tener a partir de esta clase automóvil podrían ser las diferentes marcas que existen actualmente. El automóvil es la plantilla y el objeto es la marca en sí. Cada marca tiene su comportamiento, pero todas a su vez tienen cosas en común. Por ejemplo, pues todos los automóviles tienen 4 ruedas. Acá tienes 3 ejemplos referenciales y este ejemplo es bastante claro para entender la definición de un objeto. Muy bien, ahora quiero hablarte acerca de qué es un atributo dentro de la programación orientada a objetos. Un atributo es lo que se conoce como una propiedad o característica de un objeto
algo que nos permite hacer un atributo es poder darle un estado o identidad particular a un objeto, en pocas palabras que se pueda distinguir entre los demás objetos. Y ten en cuenta que estos atributos se definen desde la clase propiamente, que como sabrás es la que contiene la definición inicial del comportamiento que va a tener un objeto en particular. Entonces, pues obviamente ten en cuenta esto. Un ejemplo de lo que es un atributo, utilizando el mismo caso del automóvil, podemos decir que este objeto tiene diferentes características. La primera es que un automóvil tiene el nombre de una marca y un modelo, que son datos importantes. Un automóvil también tiene una cantidad de puertas definidas como objeto. Y también sabrás que un automóvil tiene otras características como el color y el año de lanzamiento, entre un sinfín de atributos. Sin embargo, el punto más importante acá es que entiendas que cada uno de estos atributos ayudan a darle una definición única a un objeto en específico. Muy bien, ahora es momento de hablarte acerca de qué es un método dentro de lo que es la programación orientada a objetos. Un método es lo que se conoce como las funciones o acciones que puede emitir un objeto. Estas funciones se definen de igual forma desde la clase, al igual que los atributos. Un método se utiliza principalmente para definir el comportamiento de un objeto, para la reutilización de funcionalidades, que es parte de los objetivos principales de este estilo de programación, y también para el manejo de la información de un objeto en específico. Con este último me refiero a que mediante un método se puede devolver información sobre un objeto o actualizar los datos de un objeto en específico. Muy bien, un ejemplo de lo que es un método utilizando el mismo caso del automóvil, podemos decir que este objeto puede realizar diferentes acciones, puede estar encendido o apagado, que son funciones bastante importantes, puede acelerar o detenerse, que es parte de las acciones principales de este objeto, y también un método podría ser simplemente el sonar la corneta del automóvil. Estos son varios ejemplos que obviamente representan un método dentro de lo que es este paradigma. Ahora voy a hablarte acerca de las características o lo que se conoce también como los pilares de la programación orientada a objetos. Cuando me refiero a pilares es a las diferentes cosas o propiedades que podemos obtener con este paradigma de programación. Son 4 los que componen la esencia de lo que es este paradigma. El primero es la encapsulación, el segundo es la abstracción, el tercero es la herencia y el cuarto es el polimorfismo. Estas son 4 características que debes conocer para entender aún más este paradigma. Obviamente voy a darte la definición de cada una de ellas. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que es la encapsulación dentro de la programación orientada a objetos. Este principio es muy simple, se basa en la capacidad que tiene un objeto de contener cierta información dentro de sí mismo y también hace referencia a la capacidad que tiene un objeto de exponer a los demás objetos solo información seleccionada. Esto significa que, mediante la encapsulación podemos asegurar la información que contiene un objeto y la forma en la que lo hace es básicamente ocultando o dando acceso privado a los atributos de una clase mediante los métodos públicos del propio objeto, logrando pues obviamente con esto mantener la integridad de los datos que contiene el objeto y evitar el uso indebido de los datos en general. Para darte un ejemplo de lo que es la encapsulación dentro de la programación orientada a objetos, voy a seguir usando el ejemplo del automóvil. Podemos decir que este objeto comparte información a través de las luces de los frenos y las luces intermitentes que indican que se va a hacer un cruce, sea a la izquierda o a la derecha. Esta información es pública y es la que este objeto expone a los demás conductores en la vía. Sin embargo, un automóvil maneja datos que se relacionan con el propio mecanismo del objeto, como el tipo de carburante o la temperatura del motor. Y esta información, si sabrás, no es pública para los demás conductores en la vía porque es manejada de forma interna mediante los métodos privados del propio objeto. Y esto pues a la final ayuda a evitar confusiones con los demás conductores. Muy bien.
Voy a hablarte sobre qué es la abstracción dentro de la programación orientada a objetos, y este término hace referencia a la capacidad que tiene un objeto de ocultar el mecanismo de trabajo de sí mismo, o sea, del propio objeto. Mediante este concepto se puede acceder e interactuar con un objeto de una forma más simple, mediante métodos y atributos más simplificados. Esto también se conoce como acceso de alto nivel, y mediante la abstracción nos podemos concentrar en lo que hace un objeto en lugar de cómo lo hace. Esto trae muchos beneficios, como el poder ocultar las características más complejas que, digámoslo así, tiene un objeto sin entender tanto los detalles de cómo fue implementado. Se dice que también la abstracción es una extensión de la encapsulación y también nos permite enfocarnos en lo que es realmente relevante en un objeto en particular. Muy bien, un ejemplo de lo que es la abstracción dentro de la programación orientada a objetos, y utilizando el mismo caso del automóvil, puedo decirte que para conducir un automóvil no es necesario conocer todos los elementos del motor ni saber a detalle cómo es el funcionamiento de cada uno de estos componentes, y esto es porque simplemente para conducir un automóvil solo debemos aprender a utilizar una pequeña interfaz, entre comillas, de este objeto, que en este caso está compuesta de varias herramientas, como lo son el volante, el freno, el acelerador, las luces intermitentes, entre otros. Esta interfaz de la cual te hablo nos permite simplificar el uso del propio objeto en sí, utilizando un acceso de alto nivel mediante métodos y atributos que están, por decirlo así, diseñados para cumplir con esta finalidad. En este caso, la abstracción se traduce en lo que es la ingeniería que se encuentra oculta dentro del motor del automóvil, que a su vez está oculta pues obviamente para los demás conductores. Básicamente esta es la forma en la que podemos usar cosas simples para poder representar la complejidad de un objeto, ocultando muchos detalles que son obviamente innecesarios para el usuario. Ahora voy a hablarte sobre qué es la herencia dentro de la programación orientada a objetos. Básicamente es la capacidad que tiene una clase de reutilizar código o características de otras clases. Esta propiedad también se conoce como reutilización de objetos o reutilización de código, obviamente. Y la forma en la que se utiliza esta característica es declarando una clase principal, también conocida como superclase o clase base, en donde podemos definir nuestros atributos y métodos como normalmente se hace, y a su vez declarando una o varias clases secundarias, también conocidas como clases derivadas o clases extendidas, que son las que reciben mediante una extensión o herencia los métodos y atributos de la clase principal. Esto nos permite reutilizar la lógica que puedan tener varios objetos en común, y sobre todo nos ayuda a poder reducir el tiempo de desarrollo. Muy bien, un ejemplo de lo que es la herencia dentro de la programación orientada a objetos, y utilizando el mismo caso del automóvil, podemos decir que el automóvil es nuestra clase principal, la cual tiene una serie de atributos y métodos estándar que hemos definido, como lo son el acelerar, frenar y cruzar. Obviamente existen más métodos que puede tener esta clase, y en paralelo también hemos definido dos clases secundarias que podemos clasificar como los tipos de automóviles. La primera representa el tipo de automóvil convertible y la segunda representa el tipo de automóvil camioneta. Es importante que entiendas que estas dos clases pueden heredar los tres métodos definidos en la clase principal llamada automóvil. Tanto un convertible como una camioneta pueden acelerar, frenar y cruzar, entre otras cosas. Sin embargo, cada uno de estos tipos de automóviles tiene sus propias características y comportamientos particulares. Por ejemplo, un convertible puede funcionar sin techo, y digamos que la cantidad de asientos puede variar dependiendo del tipo, de 2 o 4 asientos. En cambio, una camioneta funciona con techo, de igual forma la cantidad de asientos puede variar y nos permite transportar mercancía en la parte trasera del vehículo. Esto es lo que nos permite el principio de herencia, el poder reutilizar las cosas en común que tienen los diferentes objetos y utilizarlas para básicamente simplificar el desarrollo de software en general.
Ahora voy a hablarte sobre qué es el polimorfismo dentro de la programación orientada a objetos. Este término hace referencia a la capacidad que tiene un objeto de comportarse de diferentes formas utilizando una única definición. Esto significa que un objeto mediante el polimorfismo puede ser procesado de diferentes maneras y por supuesto puede tener múltiples comportamientos con un mismo nombre. Es importante que sepas que esto se puede hacer mediante dos formas. La primera es usando lo que se conoce como la anulación de métodos, que es el escenario en donde una clase secundaria puede tener comportamientos diferentes a la de su clase principal. Y la segunda es mediante la sobrecarga de métodos, en donde los métodos pueden tener el mismo nombre, pero los resultados van a ser diferentes dependiendo de la cantidad de parámetros que estos reciban. Muy bien, dándote un ejemplo de lo que es el polimorfismo dentro de la programación orientada a objetos y usando el mismo caso del automóvil, pero ahora desde nuestro rol como conductores, es importante que entiendas que si nosotros podemos conducir un automóvil de 4 puertas, es muy probable que podamos conducir uno de 2 puertas o asientos. También, si podemos conducir un automóvil convertible, es muy probable que podamos conducir una camioneta, por ejemplo. Obviamente considerando el tamaño de ambos vehículos. Para nosotros es indiferente si el automóvil tiene un motor de combustión o un motor eléctrico, aunque estos pueden ser completamente diferentes, ambos los podemos conducir sin problema. Tampoco es necesario conocer los tipos de frenos que tiene el automóvil para poder realmente conducirlo. Y todo esto es posible porque todos los automóviles cuentan con una única interfaz o reglas en común que nos permiten, pues, obviamente, conducir cualquier tipo. Si, por ejemplo, giras la llave, el auto va a encender. Si giras el volante, el auto va a girar. Si presionas un pedal, el auto va a acelerar o frenar, indiferentemente de la acción. En otras palabras, puedo decirte que el polimorfismo, en este ejemplo, es la capacidad de conducir diferentes automóviles que usan los mismos controles para manejarlos, ya que pues todos los automóviles son polimórficos y por supuesto este principio nos ayuda a reducir la necesidad de duplicar el código en el desarrollo de software. Ahora es importante que sepas cuáles son los lenguajes de programación orientada a objetos, los más conocidos, obviamente. Así que pues acá te los presento. Tenemos a C, C++, Java, C#, PHP, JavaScript, Python y Ruby. Todos estos son lenguajes de programación orientados a objetos, algunos más que otros realmente, algunos son 100% orientados a objetos y otros están fusionados, por decirlo así, con otros paradigmas o estilos. En su mayoría, todos estos lenguajes de programación son bastante modernos, nos permiten llevar a cabo básicamente todos los principios y conceptos teóricos de los cuales pues te he estado hablando. Muy bien, ya para finalizar quiero hablarte acerca de las razones por las cuales deberías aprender a trabajar con la programación orientada a objetos. Existen varias razones, pero para no extenderme tanto, en esta ocasión te diré las que para mí son las 3 razones más importantes que debes considerar si realmente quieres aprender acerca de este paradigma. Muy bien, la primera razón por la cual deberías aprender acerca de la programación orientada a objetos es porque nos ayuda en la reutilización de código principalmente, y esto a su vez genera organización y estructura en un proyecto o aplicación. Esto por supuesto nos trae más beneficios como lo son el poder identificar, disminuir y corregir errores en el código al momento de realizar una depuración de una forma más simple, y todo esto contribuye pues obviamente a la productividad y facilita el ahorro de tiempo en el desarrollo de una aplicación a largo plazo. Otra cosa que también debo resaltar de este paradigma es que contribuye enormemente a la seguridad de las aplicaciones. Esto es porque mediante los conceptos de la encapsulación y abstracción podemos controlar y evitar el acceso a los datos de las aplicaciones, y desde luego todo esto es posible porque los datos de los objetos se pueden acceder mediante propiedades y métodos públicos, sin olvidarnos que esto a su vez hace que el mantenimiento en sí al software sea mucho más fácil. Y por último, y te diría que la mejor de las razones,
es que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación bastante flexible, y esto te va a permitir realizar una gran variedad de desarrollos de software utilizando los diferentes principios que ya te he mostrado, como el polimorfismo y la herencia, que permiten básicamente agregar funcionalidades que optimizan el desarrollo y hacen que las implementaciones de nuevas características hacia una aplicación se hagan de una forma más simple e independiente. Así que espero que esta información te haya sido de ayuda. Compártela, recuerda darme tu like, suscribirte a mi canal para darte más información y conocimiento acerca de programación, bases de datos y otros temas también importantes que debes saber como desarrollador. Acá te dejo mis redes sociales también para que puedas estar al día del contenido que constantemente subo de valor: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok. Subo contenido a todas estas redes sociales. Métete allí si quieres saber más acerca de estos temas. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Te envío un saludo y nos vemos en la próxima.